Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desenterrar una historia que sinceramente nadie nos había contado. Hoy vamos a hablar de un drama que ha estado flotando en el aire, un cruce de caminos inesperado entre dos mujeres que a primera vista podrían parecer tener poco en común, pero que de repente se ven envueltas en una situación que ha capturado mi atención y estoy segura, la de muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Gülden Yaman, y el drama que, bueno, hasta ahora, se mantenía un poco en la sombra. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo has hecho, no te olvides de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras increíbles historias. Siempre me ha fascinado cómo las vidas de las personas, especialmente las que vemos en la pantalla o admiramos desde lejos, pueden cruzarse de maneras inesperadas. Y cuando hablamos de figuras públicas como Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma, y Gülden Yaman, una figura cuyo nombre quizás no resuene tan fuerte a nivel internacional, pero que tiene su propia historia y su propio peso en ciertos círculos, la intriga se duplica. La chispa que encendió este tema para mí fue una serie de menciones, de comentarios susurrados en foros y redes sociales, sobre una conexión, una especie de paralelismo o incluso conflicto entre estas dos mujeres. Al principio lo descarté como simple rumor de internet, ya saben cómo es esto. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que había algo más. Algo sustancial. Demet Özdemir, para quienes viven bajo una roca, es la actriz que se catapultó a la fama con Erkenci, y desde entonces ha protagonizado éxitos tras éxitos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, con una base de fans global que la adora. Su imagen es de profesionalismo, talento y una cierta aura de chica de al lado, que la hace muy querida. Por otro lado, Gülden Yaman es una figura menos mediática a nivel mundial, pero dentro de Turquía, su nombre está asociado a la industria, a veces de formas que generan debate. Y es precisamente esa diferencia en la exposición pública lo que hace que su supuesto cruce de caminos sea tan intrigante. El drama al que nos referimos no es, hasta donde sabemos, un enfrentamiento directo o una pelea pública. Es algo más sutil, más parecido a una sombra que se proyecta, a una serie de coincidencias o a una narrativa que se ha tejido a su alrededor. Se trata de cómo sus trayectorias, en ciertos momentos, parecen haberse rozado, o cómo la percepción pública las ha colocado en escenarios comparativos que quizás ninguna de las dos buscaba activamente. Piénsenlo así, en el mundo del entretenimiento, todos estamos conectados de alguna manera, ¿verdad? Ya sea a través de proyectos compartidos, colaboraciones, o incluso simplemente porque están en la misma industria y compiten por atención y oportunidades. Uno de los puntos clave que ha alimentado esta historia es la percepción de estilos, o trayectorias similares, al menos en ciertos aspectos. Ambas son mujeres jóvenes dentro de la industria turca, y ambas han tenido sus momentos de destaque. Sin embargo, la forma en que han sido percibidas, las críticas que han recibido, e incluso los tipos de proyectos que han elegido, han generado conversaciones. Y aquí es donde Gülden Yaman entra en juego de una manera más pronunciada en esta narrativa específica. Se dice que Gülden Yaman en ciertos momentos de su carrera ha sido vista como una rival o una figura comparable a Demet Özdemir. Esto no significa que Gülden sea una persona maliciosa o que haya buscado activamente la enemistad. A menudo estas comparaciones surgen de la propia industria, de los medios, o incluso de los fans que disfrutan analizando y comparando a sus figuras favoritas. Es un fenómeno común en el mundo del espectáculo, donde las mujeres, en particular, a menudo son puestas en un pedestal y luego comparadas hasta el infinito. ¿Qué tipo de drama es este entonces? Es un drama de percepción, de narrativas construidas, y de cómo la industria y el público pueden moldear la imagen de una persona. Imaginen que Demet Özdemir está en la cima, disfrutando de un éxito masivo y aclamada por la crítica y el público. Mientras tanto, Gülden Yaman, quizás en un camino diferente pero igualmente válido, está trabajando en sus propios proyectos. Y de repente empiezan a surgir voces que dicen, oh, pero Gülden también es muy talentosa, o esta vez Gülden podría darle la vuelta a Demet. Estas son las semillas de un drama que nadie te cuenta, porque no hay una escena específica de discusión, ni un titular escandaloso en un periódico. Es más bien un murmullo constante. Una de las áreas donde estas comparación se hacen más evidentes es en la elección de papeles o en el tipo de imagen que proyectan.
Si Demet Özdemir es conocida por un rol dulce y romántico, y Gülden Yaman asume un papel similar con gran éxito, las comparaciones surgen de forma natural. Y a veces estas comparaciones pueden ser un poco injustas, porque cada artista tiene su propio camino, sus propias fortalezas y debilidades y sus propias ambiciones. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy competitiva. Hay una gran cantidad de talento y las oportunidades a veces pueden ser limitadas. En este contexto, es natural que haya una cierta dinámica de competencia. Y si bien Demet Özdemir ha logrado un nivel de estrellato internacional que es difícil de igualar, esto no quita mérito al trabajo y al talento de otras actrices como Gülden Yaman, quienes también están construyendo sus carreras y dejando su huella. Lo que hace este drama tan interesante es precisamente su falta de definición. No es algo que se pueda señalar con un dedo. Es más bien la suma de pequeños detalles, de momentos en los que sus nombres han aparecido juntos en conversaciones, o en los que han sido puestas en lados opuestos de una misma balanza. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la competencia en la industria, y cómo las mujeres en el ojo público son a menudo objeto de comparaciones implacables. Creo que es importante destacar que hasta donde la información pública lo permite, no hay evidencia de animosidad personal entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Las dinámicas que estamos discutiendo son, en gran medida, creadas por el entorno, por las narrativas que la prensa y el público tejen alrededor de figuras públicas. Ambas son profesionales y es probable que se respeten mutuamente, aunque solo sea por compartir el mismo espacio profesional. Sin embargo, la forma en que se presentan estas comparaciones puede ser perjudicial. Cuando se enfoca demasiado en una supuesta rivalidad, se puede opacar el talento individual y el arduo trabajo que ambas ponen en sus carreras. Y lo que es aún más importante, se perpetúa la idea de que las mujeres en la industria del entretenimiento solo pueden tener éxito si están en competencia directa, si hay una que gana y otra que pierde. Esto es un cliché anticuado y francamente poco productivo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que detrás de la fachada de brillo y glamour de las estrellas, hay complejas dinámicas que a menudo pasan desapercibidas. El drama entre Demet Özdemir y Gülden Yaman, si es que se le puede llamar así, es más un reflejo de cómo funciona la industria y cómo el público interpreta las carreras de sus figuras favoritas. Es un recordatorio de que debemos mirar más allá de las comparaciones superficiales y apreciar el talento y el esfuerzo individual de cada artista. Y algo que me gustaría que se llevaran de este vídeo es la idea de que no siempre hay un villano o una víctima clara en estas situaciones. A veces las rivalidades son simplemente construcciones, narrativas que se alimentan de la especulación y del deseo del público de encontrar drama donde quizás no lo hay. Es nuestro papel como espectadores informados y conscientes, de discernir y de valorar el arte por sí mismo, sin necesidad de crear bandos o de alimentar comparaciones que puedan ser injustas. En definitiva, esta historia de Demet Özdemir y Gülden Yaman es un pequeño vistazo a las complejidades del mundo del espectáculo turco, un mundo que, aunque a veces resulte opaco, siempre tiene algo interesante que revelar. Es una invitación a mirar con ojos críticos, pero también con empatía, las trayectorias de estas mujeres talentosas. Y recuerda, la próxima vez que escuches sobre una posible rivalidad, pregúntate, ¿quién está contando esta historia y con qué propósito? Porque a veces el verdadero drama es la narrativa misma. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el drama que nadie te contó sobre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Hemos explorado cómo las comparaciones y las narrativas de la industria pueden crear un aura de rivalidad, incluso cuando no hay un conflicto directo. Hemos recordado la importancia de valorar el talento individual y de mirar más allá de las especulaciones superficiales. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Habían escuchado algo sobre esto antes? ¿Qué opinan de las comparaciones entre artistas en la industria del entretenimiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo o simplemente lo disfrutaron, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido increíble. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo.
Tenemos muchas más historias intrigantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.